Buenos días a todas y a todos. Yo soy Sandra y me acompaña Roberto. Ambos trabajamos en el Colegio del Sol y entre los dos vamos a explicaros nuestro proyecto inclusivo. Y empezaré yo, también con la inclusión de la figura del especialista de lengua de signos, su función, que dejaré en manos de Roberto. ¿En qué consiste el proyecto inclusivo del Colegio Público del Sol con el alumnado sordo y oyente? Vamos a empezar por ahí. La verdad es que nuestro colegio tiene una extensísima historia y seguro que veréis las fotos que os vamos a proyectar y reconoceréis al Colegio Nacional, sin ninguna duda. El Colegio El Sol sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma casa y a nivel estético veréis que ha experimentado algunos pequeños cambios, pero donde realmente se han producido ha sido desde el interior. Nuestra casa se construye en el año 1970 y ahí se inaugura lo que se denominaba el Instituto Nacional de Pedagogía de Sordos. Es decir, que personas sordas de toda España venían a estudiar en ese colegio residencia. Supone una época fundamental de elaboración de materiales e investigación y las autonomías, cuando estas comienzan a descentralizarse las competencias educativas, ya en el año 85, y desaparece este instituto como tal debido a esta transferencia de competencias y es la Comunidad de Madrid la que establece la tutoría o la tutela de este colegio en el territorio. En un primer momento, además, comienzan en esta misma época, en los años 80, a reivindicarse no solo la lengua de signos, sino la figura del especialista de lengua de signos, y en el año 96-97 es el primer curso en el que aparece por primera vez la figura del asesor sordo, pero también la de especialista en integración. La especialidad en integración. Lo que esto supone es que dentro del cole especial de alumnado sordo en infantil también se conjugan otros contactos con otros coles de alumnado sordo y el primero visita al segundo con un número limitado de alumnas y alumnos. El resultado además se ve como una experiencia muy positiva y esta experiencia de integración va aumentando de manera gradual a lo largo de los años. Ya en el año 99, dentro de nuestra casa, el Cole Especial de Sordos, se genera también otro cole, un cole de alumnado oyente, con lo cual conviven dos colegios en un mismo edificio, con la colaboración y experiencias compartidas muy positivas, llegando al año 2001, en el que el Colegio Especial de Alumnado Sordo y el Colegio de Alumnado Oyente se fusionan en un único centro, que ya será nuestro Colegio El Sol, hasta el día de hoy. El Colegio El Sol, en la actualidad, es un proyecto inclusivo, es decir, que combina el alumnado sordo y oyente, que utilizan la lengua de signos de manera bilingüe, además de la lengua escrita y la lengua oral, y que tiene competencia en todo el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. ¿Qué significa que este proyecto es inclusivo? Que dentro del aula convive alumnado sordo y oyente, participan, aprenden y tienen igualdad de oportunidades conjuntamente, con lo cual reciben una educación de calidad. Ahora mismo en el Colegio del Sol contamos con 440 alumnos y alumnas, de los cuales 98 son personas sordas. Tenemos un área de infantil de 0 a 3 y también otras etapas educativas, además de 3 aulas de educación especial. La primera está en la línea 2, lo que significa esto es que tenemos un tercero A y B, y así en cada una de las etapas. Contamos con 47 maestras y maestros y con 4 especialistas en lengua de signos.
Hemos ido aumentando el número de estos profesionales de manera gradual y ahora contamos con 4. ¿Cómo percibimos la discapacidad auditiva desde nuestro centro educativo? Sería similar al cuidado de una planta. Es decir, hay que cuidar las flores y ese sería el enfoque auditivo, considerando el tipo y pérdida de audición, la necesidad o no de ayudas a la audición o de logopedia, pero también hay que cuidar las hojas de la planta, es decir, la autopercepción, la identidad, la lengua de signos, la cultura y la historia, que también son fundamentales. En una planta no solo nos quedamos con las flores o solo con las hojas, sino que hacemos un enfoque global que sería una metáfora de lo que venimos trabajando con el alumnado. Nos centramos no única y exclusivamente en el aspecto auditivo, ni siquiera fonológico reparador, sino también en una concepción global, emocional, potenciando el contacto entre iguales y buscando conjugar ese enfoque más transversal y completo de lo que afecta a todos los alumnos y alumnas. Nuestro proyecto inclusivo cuenta con 4 pilares fundamentales que se traducen en la inclusión. Por un lado está la comunicación y el lenguaje, que son fundamentales, es decir, a raíz de ahí se genera la comunicación para poder desarrollar el lenguaje y el aprendizaje, ya sea a través de la lengua de signos, de la lengua oral y también, por supuesto, de la lengua escrita. Hay alumnas o alumnos que desarrollarán mayores o menores competencias en cada uno de estos aspectos, pero trabajamos los 3. Otro pilar es la educación en la diversidad, porque el alumnado sordo es diverso, como lo es también el alumnado oyente. Y esto supone un reto, pero también una oportunidad. La diversidad en el alumnado se refleja en las formas y adaptaciones diversas que empleamos en nuestros métodos educativos. El Colegio El Sol busca 3 modalidades de escolarización. Por un lado está el aula compartida, el aula combinada y el aula denominada EVO, es decir, educación especial. Vamos a explicar en qué consiste el aula compartida. Alumnado sordo y oyente compartiendo el mismo espacio. En general habrá entre 3, 4, 5 o máximo 6 alumnas sordas que comparten el aula con compañeras y compañeros oyentes y con 2 profesionales de referencia. Uno es tutor o tutora o oyente, referencia a la lengua oral, y por otro lado está el referente signante, que es el especialista en lengua de signos y que utiliza no solo esta lengua, sino también otros sistemas de apoyo como la palabra complementada, el bimodal o lo que necesite el alumnado en función de sus necesidades. Trabajamos ambos profesionales como matrimonio, con el mismo programa, acordando contenidos, objetivos y con una única programación para ambos profesionales, como os decía. Es muy importante trabajar de esta manera. El cotutor o cotutora es un profesional de apoyo que puede trabajar dentro del aula, pero también fuera, en función del contexto, las necesidades del alumno, etc. Las clases de inglés. Bueno, pues eso es un tema que no es nada sencillo. El alumnado sordo con restos auditivos, que ha desarrollado en gran medida la lengua oral, puede quedarse en el aula con alguna adaptación o incluso sin adaptación ninguna, dependerá de cada caso. Y los alumnos cuya comunicación se basa en la lengua de signos tienen más dificultades para acceder a inglés. Por eso se cuenta con un profesor de inglés que sea conocedor de la lengua de signos. De esta manera pueden acceder al contenido curricular con apoyo asignado para que puedan desarrollar esta asignatura. Además, estos alumnos también cuentan con una asignatura añadida que imparte el especialista en lengua de signos y que es la asignatura de lengua de signos. Esta es la práctica del aula compartida. ¿De qué hablamos cuando hablamos del aula combinada? Pues si hay un aula de A y un aula de EVO B, lo que hacen es compartir el mismo espacio en asignaturas diversas como
ciencias naturales a lo largo de cada semana para que compartan estos contenidos curriculares, pero no solo dentro del aula, sino asignaturas extraescolares como teatro, excursiones, y también se fomenta el contacto entre este tipo de alumnado en espacios recreativos como el patio, el comedor, para que se conozcan entre ellos. Y cuando llegamos al aula especial, las aulas de EVO, de educación básica obligatoria, se extienden hasta los 16 años de edad. Y es fundamental contar con un tutor o tutora, un maestro de audición y lenguaje con conocimientos en lengua de signos y también con el especialista en lengua de signos, que trabajan de manera conjunta. Es decir, se intenta mantener como referente el mismo profesional especialista en lengua de signos, porque trabaja muchas horas con este tipo de alumnado, igual que el profesor, pero además potencia el apoyo lingüístico en asignaturas como, por ejemplo, matemáticas, para que este alumnado acceda al contenido curricular. En el Colegio del Sol contamos con un equipo multidisciplinar formado por maestros, técnicos, monitoras, monitores, profesionales docentes y no docentes, sordos y oyentes, pero cuya lengua vehicular, o al menos en cierta medida, debe ser la lengua de signos. También dependerá de las necesidades del alumnado sordo y en función de ellas nos adaptaremos. El año pasado, el curso pasado, cumplimos nuestro 20 aniversario con nuestro sistema de inclusión y la verdad es que nos brindó la oportunidad de pararnos y pensar dentro del equipo de profesionales a través de la realización de diferentes actividades, como seminarios de experiencias compartidas entre el profesorado, para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos con nuestro proyecto, y otro tipo de actividades, por ejemplo, una elaboración de documentación en lengua de signos y también lengua oral que se hizo, lengua escrita, perdón, que se hizo llegar a instituciones y profesionales para que nos conocieran y también conociesen nuestra historia. También organizamos una exposición de materiales con los que contábamos y que dejaban ver la historia en una línea temporal de nuestro colegio, su evolución, para que cualquiera pudiese admirarla. Organizamos unas jornadas para profesionales e instituciones que tuvo bastante afluencia, la verdad, y que fue una experiencia bonita y de intercambio el pasado junio. Y un encuentro de exprofesionales y exalumnas y alumnos que nos brindó la oportunidad de reencontrarnos, una experiencia muy agradable. Además de todo esto, hacemos actividades para todo tipo de alumnos a través de concursos de dibujos, cómics. Después os pondremos unas imágenes para que podáis verlo. Es curioso ver la cantante Rosanén con su intérprete que nos envía un saludo al Colegio del Sol utilizando la lengua de signos. Bueno, pues ahora le paso la palabra a mi compañero Roberto, que es especialista sordo en lengua de signos, para que explique su figura profesional. Hola. Yo voy a explicar la importancia del especialista sordo en lengua de signos. Puede que algunas personas penséis que el especialista en lengua de signos puede ser una persona oyente, pero no debe ser una persona sorda. Y nuestra figura profesional está vinculada al Colegio del Sol, porque como ya se ha explicado antes en la ponencia del Ponce de León, es importante que dentro de los centros que son bilingües haya un modelo lingüístico competente en la enseñanza de la lengua de signos y que también tenga el concepto de biculturalidad. Y eso es algo que nos pertenece a las personas sordas y no a las personas oyentes. Por eso hablamos de especialista sordo en lengua de signos. Muchas veces hay instituciones que se sorprenden. ¿Cómo es posible que haya un profesional sordo dentro del centro educativo? Pues bueno, porque somos el perfil más adecuado.
Nuestro proyecto es un proyecto bilingüe en lengua de signos, de la cual se encargan las especialistas y especialistas sordos, y también de lengua oral y lengua escrita. Los asesores sordos y especialistas en lengua de signos formamos parte del claustro y tenemos total competencia. Dentro de la Comunidad de Madrid somos contratados no por la Administración Pública, sino la Consejería de Educación realiza un concurso y la empresa adjudicataria es la encargada de realizar la contratación de nosotras y nosotros como profesionales. Ahora mismo en el SOL hay 4 especialistas sordos en lengua de signos: Fernando, Pedro, yo y Sonia. Falta Lourdes Gómez, que hace poco se jubiló y la echamos mucho de menos, ya no contamos con ella. Nosotros lo que queremos es fomentar la inclusión y básicamente debe ser a partir de la lengua de signos. Si no estuviera la lengua de signos, no podríamos hablar de este concepto de inclusión. Es importante que para ello también las compañeras y compañeros oyentes que trabajan a nuestro lado sepan lengua de signos. Hay mucha teoría que lo argumenta, pero Ana Belén Gómez en su estudio habla de la importancia de que los alumnos sordos puedan desarrollar sus competencias lingüísticas a partir de la lengua de signos, que sean competentes y conozcan su lengua, que haya adultos sordos que sirvan de modelos. Es por eso que hablamos de especialistas sordos en lengua de signos y que adquieran las competencias necesarias en esta lengua y que además la lengua de signos sea vehicular y tenga una asignatura curricular dentro del centro educativo. Nosotras y nosotros, como especialistas sordos, tenemos varias funciones dentro del colegio. Somos los encargados del feedback y el feeling con el alumnado sordo dentro del aula y también fuera de esta, porque si no es imposible alcanzar la inclusión necesaria. También adaptamos los materiales de tal manera que el alumnado sordo pueda acceder a él. Somos conocedores de las vivencias que pueden estar viviendo, sintiendo. Creamos sinergias con ellos como modelos lingüísticos y además hacemos una transmisión del legado de la lengua de signos y nuestra comunidad sorda, porque es patrimonio y forma parte de nuestra identidad. Además, los especialistas sordos en lengua de signos, junto con las intérpretes de lengua de signos, somos un recurso lingüístico. Es verdad que las intérpretes facilitan ese acceso a la comunicación, pero muchas veces se pierde la biculturalidad, por lo que las especialistas sordas en lengua de signos somos las encargadas de transmitirlo. Es importante no solo el acceso a la comunicación, y lógicamente reconocemos a las profesionales intérpretes de la lengua de signos, pero aparte de contar con este recurso en el aula, es necesario contar con nuestra figura profesional. La lengua de signos debe estar presente durante todo el horario escolar. No debe limitarse simplemente a algunas horas excepcionales. Es importante que esté presente durante todo el día para que se vaya adquiriendo tanto la lengua de signos como la cultura de las personas sordas y poder fomentar así un desarrollo de la identidad. En esta imagen podéis ver un resumen de cuáles son las funciones de las especialistas sordas en lengua de signos. Simplemente, para no extenderme, voy a hablar de que somos un recurso lingüístico, pero no es simplemente nuestro papel ser asesores, sino que adaptamos los materiales, usamos clasificadores, damos comunicación e información extralingüística muchas veces para desarrollar estas habilidades dentro de los alumnos. También colaboramos con el equipo específico de sordos de la Comunidad de Madrid, que es muy importante
atender tanto las demandas que desde el equipo específico nos realizan como las que nosotros les hacemos llegar a ellas. Nosotros como especialistas trabajamos en diferentes etapas. Nos encontramos con alumnos que hace poco han adquirido la sordera, que tienen mayor o menor resto, que dependiendo del desarrollo del lenguaje que tengan se les apoya más o menos. Y dentro de clase es importante que el alumnado pueda contactar con otros iguales, lo cual les permite desarrollarse de manera efectiva. Además, muchas veces no se ve la sordera simplemente como una discapacidad sensorial. Se ve como algo valioso y fuerte que llama la atención dentro del propio alumnado. Hacemos esa discriminación positiva, porque tenemos una identidad propia que nos hace sentirnos seguras y seguros, y que si adquirimos todos estos conocimientos podremos defender nuestra identidad y nuestra lengua, dentro y fuera del colegio. Además, no solo la lengua de signos está presente en el Colegio Sol, sino también en otras muchas actividades extraescolares. Y nada más. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención. Muchas gracias. Disculpar, pero cualquier pregunta, no hay ningún